Minutos, estamos de regreso aquí en CNN y Chilevisión y vamos a establecer un contacto con Belén Vázquez, que se encuentra, si no me equivoco, en el grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile. Belén, buenos días, ¿cómo estás? Rafa, buenos días. Sí, estamos en el aeropuerto, no en el grupo 10, Ya. en el salón de protocolo, y estamos a la espera de que llegue el ministro del Interior, el subsecretario y el director del Departamento de Extranjería para referirse a propósito de esta expulsión de migrantes que se va a hacer ahora en un ratito. El servicio jesuita denunciaba ayer que habían 25 personas que no habían tenido el debido proceso y que además habían menores de edad que iban a quedar separados de sus padres. Todo eso lo vamos a aclarar en breve con las autoridades. Tú puedes ver que están chequeando ahora los aspectos técnicos y estamos esperando a que lleguen y que se refieran a este hecho, que también va en contra de también las recomendaciones que ha dado la ONU. Hace un par de semanas recomendaron detener estas expulsiones masivas, pero al parecer no ha sido escuchado por el gobierno. Sí, el tuit del Servicio Jesuita Migrante de ayer en la noche decía: tenemos información de 25 personas detenidas para expulsarlas mañana. 3 se separarán de niños, niñas y adolescentes. Esto contradice el derecho internacional y debido proceso llamamos al gobierno, dice este tuit, a frenar expulsiones colectivas y permitir acceso a la justicia con análisis caso a caso. Y citaba una nota, creo que de la tercera, que decía: expertos de la ONU piden al gobierno de Chile detener de inmediato expulsiones colectivas de migrantes. El reporte detalla que al 25 de abril fueron expulsados 55 migrantes venezolanos colectivamente desde el aeropuerto de Iquique. El grupo, según aseguran los expertos de Naciones Unidas, estuvo incomunicado y no tuvo acceso a asistencia legal. Se presentó un recurso a raíz de esta expulsión de migrantes que no tuvo acogida dentro de la justicia chilena. Sin embargo, yo recuerdo perfectamente que las organizaciones de migrantes denunciaron que habían sido presionados para firmar la autodenuncia que hacía posible esta expulsión. Básicamente fueron migrantes detenidos por pasar a través de senderos, de pasos no habilitados en Colchane. Y a raíz de aquello hubo esta expulsión de migrantes. Lo que ocurre también es que habiendo niños, niñas y adolescentes, son otros los derechos que priman por sobre el derecho chileno. Uno entiende, así opera en todas partes del mundo, que los migrantes que ingresan por un paso legal, que documentadamente, ya sea con visa de turista o lo que sea, deben, o con una visa de trabajo, deben ser tratados de manera diferente a quienes lo hacen por un paso ilegal, quienes se encuentran indocumentados por esa razón. Sin embargo, cuando hay niños, niñas y adolescentes... Ahí, Rafa, perdona que te interrumpa. Adelante, Belén. Es que ahí la Defensoría de la Niñez agregaba otro punto también, que es que estas expulsiones se hacen durante los fines de semana, cuando también las Cortes no pueden resolver los recursos de amparo. Por lo tanto, la situación se hace aún más compleja para estos ciudadanos. Exacto, exacto. Entonces, se objetaba que no habían tenido derecho a un debido proceso. Y esa fue una de las reclamaciones que hizo en aquel momento. Sin embargo, habiendo niños, niñas y adolescentes involucrados, las circunstancias cambian. ¿Por qué? Porque se entiende que el derecho de un niño, de un menor de edad, es preeminente por sobre el otro derecho, que es la expulsión del migrante. De hecho, el mundo miraba horrorizado cuando Donald Trump separaba a los padres de sus hijos. Recordemos que la propia sobrina de Donald Trump lo trató muy mal en un libro por estas costumbres, y que, por supuesto, la ONU y otras organizaciones internacionales reclamaron, criticaron duramente la política estadounidense de separar a los padres de sus hijos cuando eran sorprendidos o detenidos entrando ilegalmente. ¿Por qué? Bueno, porque se entiende por la Convención Internacional de los Derechos del Niño que los derechos del niño a vivir con su familia son preeminentes sobre los otros derechos. Es por ello que el Servicio Migrante anoche ha hecho presente y que esto fue difundido y comentado también por la propia defensora de la niñez, doña Patricia Muñoz, que urgió, decía, a que se controlara la política del ministro del Interior, que organiza expulsiones en fines de semana.
las Cortes no resuelven los amparos y separan familias sin excluir ni siquiera casos de niños, niñas y adolescentes vulnerando sus derechos humanos. Y es ahí, Belén, lo que tú decías, como esto se resuelve durante el fin de semana, las Cortes no alcanzan a tramitar los recursos de amparo. Y eso es al menos cuestionable. Nos gustaría que tanto el subsecretario Calle como el ministro del Interior se refirieran a este tema, ya que además si son 3 casos de niños, niñas y adolescentes, evidentemente estas situaciones se pueden revisar paso a paso, se pueden postergar, se puede ver qué opina la justicia respecto de aquello. En rigor, debería verse qué opina la justicia respecto de todos los casos. El cuestionamiento en el fondo no es que no se respete la legislación, sino que no se hace de la forma adecuada, que es decir, que estas personas no están teniendo el debido proceso y no se está analizando caso a caso. Por lo demás, muchas de estas expulsiones, nos adelantaban, son por temas administrativos, es decir, personas que entraron por pasos no habilitados, por lo tanto... podríamos interpretar que eso sí es una falta, un delito, pero tampoco es que ellos vengan con antecedentes penales o que hayan estado delinquiendo dentro de este territorio. Ese es uno de los cuestionamientos, que las personas no están teniendo el debido proceso que asegura también el derecho internacional. Correcto, correcto. ¿Tenemos antecedentes de a qué hora se produciría esta expulsión? ¿En qué medio? Supongo que será algún avión de la Fuerza Aérea de Chile que se utilice para aquello. ¿Desde dónde van a despegar? ¿Cuál va a ser el destino? ¿Tenemos detalles? Detalles mayores no han dado, de hecho todos los números, las cifras y todos los pormenores los han guardado para el punto de prensa. Lo que ya nos adelantaron es que van a hacer el punto de prensa acá las autoridades y después la prensa va a poder acceder a grabar imágenes o a mirar desde dónde van a partir estos ciudadanos. Esperemos, eso sí, que no sea, perdón la... licencia que me voy a dar, pero esperemos que, como siempre, no sea un show mediático que se hace con estas expulsiones. Sí, yo recuerdo haberlo conversado con el jefe de Extranjería y Migraciones, el señor Álvaro Belolio, sobre esta costumbre de sacarlos en un overol blanco, lo cual uno entiende que hay medidas que tienen que ver con con la prevención del contagio del COVID, pero llevarlos esposados con un overol, desgraciadamente se ve muy parecido a lo que ocurría, por ejemplo, en Guantánamo. Gente con overoles de un color distintivo, esposados, caminando con un guardia a cada lado, rumbo a una puerta, como si fueran terroristas o algo similar. No se trata de amparar una falta como entrar a Chile por un paso no habilitado. Pero nuestro país, que durante muchos años debió ver a chilenos viviendo en el extranjero por las circunstancias que vivía nuestro país, digámoslo de esta manera. Muchos chilenos tuvieron que huir de Chile para buscar refugio y ayuda en otros países porque eran perseguidos en Chile o no tenían los medios para sobrevivir. Eso ocurrió durante la dictadura de Pinochet. Fueron acogidos, se les dio ayuda en otros países. Pero penoso, lamentable y vergonzante ver cómo ahora nuestro país, estando en la situación opuesta, recibiendo a gente que viene de Venezuela, por ejemplo, donde hay un régimen dictatorial, que no respeta los derechos de las personas, donde además la situación económica es horrorosa, como ocurrió en Chile a principios de los 80, se comporta de la manera absolutamente contraria, opuesta a la que se comportaron con tantos chilenos en el extranjero. Por eso, y sobre todo cuando hay niños involucrados, resulta tan chocante ver estas imágenes. Insisto, nadie discute el derecho del gobierno de tratar de una manera a los migrantes que han hecho su proceso migratorio, Rafa, de acuerdo a las normas. Te voy a interrumpir porque Interrúmpame. está llegando el ministro del Interior. Don Rodrigo Nos vamos Delgado. a acomodar y don Rodrigo Delgado, nos vamos a acomodar aquí y... Bueno, mientras te complemento que independiente de que una persona cometa un delito, no pierde su dignidad, que le es inherente a su calidad de persona. Solo me gustaría agregar eso, no porque se cometa un delito hay que tener tratos crueles o inhumanos. Sí,
Y Veíamos ahí como entraba el ministro del Interior al salón. Yo creo que en breve se van a referir a esta expulsión. ¿Está también el ministro, perdón, el subsecretario Gali ahí? Sí, está el subsecretario y está el director del Departamento de Extranjería. Están ellos tres. También hay funcionarios de la PDI a la espera de este punto de prensa. Belén, quedamos atentos a lo que ocurre, nos interrumpes en cualquier momento. Mientras tanto nosotros vamos a ir con Pedro Garrido en Viña del Mar. A ver qué... Con 49 minutos habla el ministro del Interior, don Rodrigo Delgado. Escuchemos. Que se respeten los derechos de los chilenos y chilenas que viven en Chile y las personas que viven en Chile, que viven lamentablemente las externalidades de un ingreso clandestino, por un lado, de personas, ¿cierto?, que no solamente ingresan por pasos no habilitados, pasos irregulares, como lo hemos visto durante este año y durante fin del año pasado, sino que también, al ingresar a Chile, lamentablemente se insertan en barrios, en villas, en poblaciones. Lo hemos visto, lo he visto. Y cuando una persona no viene con las mejores intenciones a Chile, cuando una persona además está condenada en Chile por delitos, no estamos hablando de presunciones, hay cerca de una veintena de estas personas que están condenadas y van a conmutar sus penas, ¿cierto?, con la expulsión. Son personas que estuvieron ligadas a tráfico de menores, tal como lo explicaba el director. ¿Qué más complejo que traficar menores? O sea, si alguien me puede decir si hay algún delito más complejo que ese, creo que pudiese estar dentro de los 5 que uno podría catalogar como más complejo, aun cuando ni siquiera sabemos el origen de esos menores o qué pasó con su familia de origen. Eso es algo que por supuesto puede ser un drama para mucha gente. Segundo, tráfico de drogas. Cuando recorremos Chile, cuando recorremos las poblaciones, cuando hablamos con los dirigentes sociales, no hay nada que le moleste más que el tráfico de droga en sus poblaciones. Acá hay personas condenadas por ello. Hay personas condenadas también por robo con violencia. ¿Qué más complejo para una persona que es víctima de un delito? Por lo tanto, estamos hablando de personas que van a conmutar sus penas y fueron condenadas en Chile. Y por otro lado, hay personas, cierto, que tienen una expulsión administrativa por haber ingresado de manera clandestina a Chile, sin haber hecho nada en prácticamente un año y medio. No es que son personas que se estén identificando, ¿cierto?, al azar o que no haya una estrategia de fondo. Hay una estrategia, porque estos listados se van trabajando con las autoridades venezolanas también y se van depurando y se van, obviamente, generando una estrategia con cada uno de ellos. Y lo último que quiero señalar, tenemos que confiar en estos procesos porque son procesos que se han ajustado a derecho. Son procesos que, tal como lo ha dicho el director, respetan la dignidad de las personas que están siendo expulsadas, se cumplen todos los protocolos y lo único que esperamos es que estas personas en sus países o en su país de origen, en este caso Venezuela, puedan rehacer su vida sin tener que vivir algunos temas que ya vivieron estando en Chile. Por lo pronto, la informalidad. Por lo pronto, la imposibilidad de tener un documento de identidad tan básico. Sin ese documento de identidad en Chile, se le cierran muchas puertas, del punto de vista laboral, del punto de vista de la vivienda, del punto de vista de la salud, y eso hace de que lamentablemente haya muchas veces mafias que capten a estas personas para obligarlos a trabajar en ciertas condiciones o hacerlos vivir en lugares, ¿cierto?, que no son dignos para ellos tampoco. Muchos de ellos incluso terminan viviendo en las calles. Por lo tanto, el hecho de que algunos quieran que se queden en Chile, ok, se respeta esa visión. Pero hay que hacerse cargo de esas personas una vez que se quedan en Chile también. Porque si es solamente para poder de alguna forma, si es para que de alguna forma esas personas hacer una actividad jurídica para que la persona se quede en Chile, después no me hago cargo y siguen viviendo en las plazas, siguen viviendo en las calles, siguen siendo abusados, yo creo que esas personas es mejor que vuelvan a sus países de origen y ahí puedan ya desde la formalidad poder reconstruir su vida. Y si quieren volver el día de mañana a migrar a otros países, que lo hagan como corresponde.
Palabras del ministro Rodrigo Delgado, separando ahí que hay entre quienes van a ser expulsados del país, hay personas que están involucradas en delitos. Él decía aquellos que están por tráfico de niños, otros por tráfico de drogas. O sea, Chile está expulsando a una cantidad X de migrantes que están involucrados en delitos, derecho de cualquier país y que se aplica, yo diría, en gran parte del mundo. Hay otros, que es ahí donde está la duda, que son los que están con problemas administrativos, es decir, paso por paso no habilitado, ingreso por paso no habilitado. Está hablando ahora el ministro sobre los recursos de amparo que se presentaron. Escuchemos lo que dice. El vuelo de expulsión. Por lo tanto, no es una excusa ni es un resquicio hacer un fin de semana. Tiene que ver con disposiciones logísticas, de vuelo, sanitarias, de distinta índole, pero no tiene que ver, como se ha dicho por ahí, con una estrategia, digamos, para poder dejar a alguien afuera. Es más, hasta las últimas horas fue quedando personas fuera por distintas disposiciones, insisto. Algunas de ellas por acreditar que tenían efectivamente familia y otras por disposiciones incluso sanitarias. Eso sigue su curso. Pero supongamos que alguien dice que tiene un hijo y que ingresó con un hijo a Chile y ese hijo no puede ser acreditado por el vínculo. En la partida de nacimiento en el país de origen, por ejemplo, ese hijo no aparece, ¿cierto? O no aparezco como padre de ese hijo. Y tenemos condenados por tráfico de niños, tráfico de migrantes menores. Hay una persona que ingresó con 6, 7 niños. ¿Cómo podemos demostrar que esa persona efectivamente es el padre y no fue un tráfico de menor? O sea, este es un tema muy complejo. Yo sé que hay gente acá que hace crítica al voleo, sé que desde la academia, sé que muchas veces hay gente que desde la comodidad de su hogar hace crítica. Pero otra cosa es hacer el procedimiento como lo estamos haciendo. Y como ministro doy fe que este procedimiento se está ajustando a derecho. Un par de semanas. Una cosa, ahora hablar en el subsecretario Gali, pero una cosa. Yo entiendo lo que dice el ministro. Hay gente que dice que entró con 4 o 5 menores de edad. Hay que analizar caso a caso si esa persona traía a los hijos de otra persona que ya había inmigrado a Chile. Pero cuando se dice hay gente que critica el voleo, por favor, hay críticas en Twitter públicas de la defensora de la niñez, Pati Muñoz. Me parece que siendo este un órgano reconocido por el Estado, independiente, pero un órgano estatal independiente, al menos hay que poner atención a lo que dice la defensora de la niñez cuando dice urge que controlen política del Ministerio del Interior que organiza expulsiones en fin de semana. Las Cortes no resuelven los amparos y separan familias. No es una opinión al voleo, no es una opinión anónima, no es la opinión de alguien desde la comodidad de su escritorio, es de la defensora de la niñez que ha tenido un trabajo largo y sostenido, muchas veces agarrándose la crítica de una enorme cantidad de barras bravas en Twitter y que por lo menos hay que atender y preguntar al respecto. Son las 9:57. Con estas imágenes nos vamos a una pausa y volvemos aquí en CNN Chilevisión. Con Valesca Ureta, a quien veíamos hace poco en las imágenes de lo que ocurrió en esta deportación de... Corrígeme si me equivoco, Valesca, buenos días, pero son 52 personas las que fueron expulsadas del país. Hola Rafa, gracias por la invitación, primero que todo. Nosotros tenemos una cifra que es de 56, pero 56. Tenemos que esperar un ratito más para ya saber bien, un poquito más a la tarde, para saber bien efectivamente quiénes llegaron efectivamente a Caracas. Ahora bien, el ministro hacía una distinción entre personas involucradas en delitos y otras en faltas administrativas y decía que 37 eran problemas administrativos. Tengo 2 preguntas al respecto. La primera, cuando nos referimos a problemas administrativos, ¿estamos hablando de gente que entró por un paso no habilitado? Y segundo, entre estas 37 personas, ¿hubo adultos que fueron separados de sus hijos? A ver, sí, efectivamente, de las cifras que nosotros tenemos, 19 personas fueron por causa judicial y 37 por sanción administrativa, y eso tiene que ver, como tú bien decías, con el ingreso por paso no habilitado.
Y para nosotros eso es muy importante decirlo, porque esto de criminalizar la migración es algo que le hace muy mal a nuestro país en términos de ser un país de acogida, de avanzar o ser un país de inclusión, sobre todo mirando lo que está sucediendo en las crisis humanitarias de la región. Entonces, en ese sentido, dejar muy claro que estas son sanciones administrativas, no penales, judiciales. Nosotros supimos de los casos que pudimos recabar, que nosotros tuvimos información de 25 casos, porque esto sucede de manera sorpresiva, entonces vamos nosotros a través de nuestros propios usuarios y también en conjunto con las otras organizaciones que trabajamos mancomunadamente, viendo los relatos y levantando información. Teníamos el caso de 2 personas que tenían hijos, uno que no se pudo acreditar y otro que por COVID, porque dio positivo a COVID, lo dejaron en una residencia sanitaria, pero eventualmente al parecer lo iban a subir a la misma lugar. 2 personas. Como decías tú, sí, te estuve escuchando como tú lo decías. Lo que tenemos nosotros, los 25 casos que nosotros tenemos información, no sabemos si hay más personas en ese avión que tienen hijos menores de edad acá en Chile. ¿Cómo ocurre? Porque ha habido reclamos tanto del Servicio Jesuita Migrante y otros de los que se ha hecho eco la Defensoría de la Niñez, doña Patricia Muñoz, defensora de la niñez, sobre que esto ocurre en horas del fin de semana donde no se puede hacer un recurso legal sobre estos puntos. ¿Me puedes detallar cómo ocurre esto? ¿A qué hora cómo se los detiene? ¿Es una redada? ¿Son personas que estaban detenidas desde antes? ¿Cómo se tramita esto, la expulsión, y a qué hora se realiza? Bueno, ha habido distintas formas. Esta vez fue mucho más compleja. En general, la vida se empiezan los viernes a llegar a barrios donde hay alta concentración de personas migrantes o llegan a sus casas de manera sorpresiva. O los invitan a ir a firmar su autodenuncia y los dejan en los calabozos de PDI. En esta ocasión fue más complejo, como te decía, porque esto comienza muy levemente el viernes, pero ayer, sábado, es cuando se da la mayor parte de las detenciones, según lo que nosotros tenemos información. Y lo que sucede, tal cual lo decía la defensora, y que nosotros también lo dijimos hoy en el punto de prensa, es que las cortes de apelaciones no sesionan los fines de semana, sesionan los sábados hasta las 2 de la tarde algunas y no sesionan los sábados de la tarde ni los domingos. Supimos también que al parecer la Corte de Santiago sí sesionó hoy y se le otorgó un recurso, o sea, la orden de no innovar a una persona y pudo detenerse en su expulsión. Pero en general la justicia, las cortes no sesionan los fines de semana después de las 2 de la tarde ni el domingo. Entonces, que se haga el fin de semana hace que efectivamente nosotros se pueden ingresar los recursos de amparo de las personas que nosotros podemos tener relatos, que el INEH en el fondo se encarga de eso, y las organizaciones vamos también ayudando a levantar los papeles, la información, las áreas sociales de nosotros y de otros voluntarios también que nos ayudan. Es un trabajo bien intenso de levantamiento y con mucha dificultad de levantamiento de información, y esto se transforma en que los abogados de las clínicas jurídicas con las que trabajamos, Diego Portales, Universidad de Alberto Hurtado y el SJM, hacemos recursos de amparo y eso se presenta online en las cortes, pero si las cortes no sesionan, claro, no pueden analizar los casos. Entonces, a eso se refiere la defensora, que si tú estás haciendo estos procedimientos y que requieres que la justicia, para que estas personas tengan la posibilidad de que sus casos sean revisados y que también las personas puedan, porque también el debido proceso tiene que ver con que las personas puedan hacer sus descargos y defenderse también, no solamente que sus casos sean analizados. Cuando no están sesionando las cortes, esto es imposible. Claro. Por eso, a eso se debe que son expulsiones colectivas, porque no se revisa cada caso, no hay debido proceso, en tanto que la Corte no analiza porque lo están sesionando, y por otro lado las personas no tienen el tiempo ni la posibilidad de defenderse al respecto. Valesca, y una vez que la expulsión ha sido decretada y realizada, ¿se puede seguir alguna acción legal, alguna vía institucional para que las Cortes se pronuncien sobre lo pertinente o no de esta? Porque el ministro del Interior ha dicho que lo que hace el gobierno se ajusta a
a derecho y a los reglamentos. Entonces, ¿existe alguna instancia posterior a la expulsión que pueda ser utilizada para que haya un pronunciamiento de un ente, de otro poder del Estado, en este caso la justicia, sobre la legalidad o no de lo que se está haciendo? A ver, hasta ahora los recursos de amparo se introducen y la Corte, cuando vaya a sesionar en la semana, se va a pronunciar sobre esos recursos, pero las personas van a estar ya en Caracas. Entonces, y ahí si se pronuncia a favor, hay todo un tema legal, a ver si pueden volver, tienen que pedir visa para poder volver, y eso claramente en Venezuela está muy complejo. Hemos sabido que el consulado chileno no necesariamente está abierto por el tema, COVID y por toda la situación de allá. Entonces es muy difícil para las personas, por costo, por tiempo, pedir esas visas, y además que hemos estado en un tiempo que se ha ido a la baja también el otorgamiento de visas de responsabilidad democrática o de turismo consular. Entonces hay varias trabas administrativas también para que se pueda volver. Las Cortes se pueden pronunciar, el Estado puede apelar y la Corte Suprema se puede pronunciar también con sus fallos, pero en Chile nuestra legalidad no marca precedentes, entonces una vez se puede fallar a favor y otras veces en contra. Claro. Entonces, ¿y ha ocurrido con expulsiones anteriores que las Cortes se pronuncien a favor de quienes fueron deportados? Sí, las Cortes de Apelaciones en varias ocasiones han fallado a favor, y eso significa, más que a favor, tiene que ver con que se dicta orden de no innovar. Claro. Y eso significa que se detiene, que se da la orden de detener la expulsión para que exista el debido proceso. Y ahí se empiezan a analizar los casos, se da el tiempo y se acredita, se ven las distintas particularidades de cada caso, si hay personas que requieren refugio, el tema de los vínculos familiares, pero por eso mismo es importante el debido proceso, porque se requiere tiempo para el análisis de los casos. Ya, y además de esta discusión a nivel de medios y a nivel legal, ¿existe alguna instancia de interlocución de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con el mundo migrante y, por el otro lado, el Ministerio del Interior? ¿Hay alguna forma de coordinar las acciones de manera que no tengamos que asistir a estos hechos una vez cada tanto, digamos, en los que hay menores de edad involucrados? Me comentaba Belén Vázquez que había niños que salían llorando después de despedirse de su padre, lo cual me parece absolutamente inhumano. Lo criticó el gobierno cuando eso lo hizo Donald Trump en Estados Unidos, y ahora lo estamos haciendo nosotros. Nosotros lo vimos, lo último que estás mencionando, con otro compañero del servicio, lo vimos ayer. Yo lo vi en vivo cuando le pidieron a dos mamás con sus hijos que entraran al cuartel a despedirse de sus papás y salieron llorando. Y esas son escenas que uno no quisiera ver en su país, ¿no? Ni que le pasara a cualquier persona independiente de su nacionalidad, ¿no? Es muy desgarrador, muy conmovedor. Y sí, eso sucedió ayer por lo menos en Santiago, en el cuartel de... ¿De qué edad eran los niños? De Pereira. Ha tenido 4 años, 3 años. Entonces, claro, por eso te vuelvo a repetir, es importante, había una persona que no se podía acreditar la paternidad de su hijo, pero por eso es importante el debido proceso. Pero una prueba de ADN lo podría haber defender. Hecho. Sí, pero no sesionan las Cortes los fines de semana, Rafa, tú también entonces no se logra hacer eso, y nosotros estamos pidiendo que las Cortes, si el proceso va a seguir siendo así, que la Corte sesione el fin de semana, si van a haber procesos. Entonces eso es justo, ¿no? Para que las personas migrantes puedan defenderse y sus casos sean analizados. Pero pongamos una situación hipotética. El padre no era el padre biológico, sino que vivía con la madre, era su pareja, y para todos los efectos era el padre de esa familia, digamos. ¿En ese caso el vínculo no cuenta tampoco? Por eso se tienen que hacer los análisis de arraigo y de vínculo, y siempre teniendo el interés superior del niño por delante. Eso, dentro de la Convención de los Derechos del Niño, es parte fundamental en estos casos, y en el caso de migración, el interés superior del niño. Vuelvo a la pregunta anterior, ¿no hay instancias de interlocución
con el gobierno? Nosotros hemos tenido algunas instancias de interlocución con algunos ministerios, pero claro, es importante que esto también desde el Ministerio del Interior se pueda tomar y se pueda resolver de otra manera. Cuando tú estás tomando este tema de la seguridad del Estado como solamente una crisis migratoria sin considerar que hay una crisis humanitaria en un país de la región y que las políticas tienen que estar en torno a eso, es importante generar esos puentes. La sociedad civil está siempre abierta a la conversación, siempre abierta a que nos podamos sentar y podamos encontrar soluciones con las organizaciones migrantes y promigrantes. Pero cuando suceden estas cosas, tenemos que también decir que no son legales y que no nos parece que nos vamos a avalar este tipo de acciones. Pero por supuesto que estamos siempre abiertos a sentarnos a conversar para que esto se resuelva de una manera distinta. ¿Se puede recurrir ante una corte internacional? ¿Alguno de los afectados podría ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con este caso? Sí, se puede ir. Los tiempos no son... Esos son casos que se demoran en ser analizados y estamos viviendo hoy en el presente, situaciones de mucha precariedad en la migración que deben resolverse. Entonces sí, se puede llegar a esas instancias, pero es importante también que como país, que como Estado de Chile, acojamos de manera basada en enfoque de derecho y que hagamos cumplir las normativas y los estándares, la misma ley que salió hace poquito, que todavía no está implementada del todo porque falta el reglamento, pero sí está funcionando el artículo 8 transitorio, en donde se le permite a las personas que entraron por paso no habilitados de manera regular, tienen 180 días desde que se promulgó la ley, o sea, hasta octubre más o menos, la posibilidad de salir de Chile a cualquier consulado chileno fuera del exterior, sin ser sancionados, a regularizar su situación. Entonces no entendemos también esta contradicción también con el mismo artículo 8 transitorio de la ley. Entonces es muy importante también que las personas que nos están escuchando también sepan que existe un instrumento que las personas migrantes pueden ocupar, pero igual están sucediendo estas expulsiones. Claro, porque uno entiende que se toma una medida de expulsión cuando hay un delito, pero no cuando hay una falta que es el ingreso por paso no habilitado. O sea, parece absolutamente desmedido que un niño de 4 años tenga que estar llorando porque lo separan de su padre porque entró por un paso no habilitado, digamos. Debería haber alguna medida gradual, menos violenta, menos brutal para el niño al final del día que expulsar. O sea, Rafa, hay 19 personas que fueron expulsadas por temas judiciales y 37 por administrativos. Entonces, es un vuelo de 56 personas que la mayoría de ellas no tienen antecedentes penales y que están siendo expulsados por ingreso por paso no habilitado. Entonces, eso a nosotros nos parece que es criminalizar la migración, por un lado, y seguir estigmatizando y generando en la ciudadanía una realidad que no es. Claro, y por otro lado, vulnerando derechos de personas que podrían tener debido proceso y que pueden explicar las situaciones y que pueden ser... desde un punto de vista de la protección tratadas en Chile como sujetos de protección. Yo te agradezco, Valesca Ureta, del Servicio Jesuita Migrante, precisamente porque hay mucha gente en Twitter que escribe y que o es ignorante o que es mala persona nomás y que miente, dice no, si son todos delincuentes, cuando una falta no es un delito, y además muchos de ellos simplemente ignoran que hay niños que han tenido que pasar por esta experiencia. Valesca Ureta, del Servicio Jesuita Migrante, muchísimas gracias por este contacto con CNN. Muchas gracias a ti, Rafa. Yo también. Gracias. Son las 13:10.